Ahí vamos a dar inicio a nuestro mensaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 1. Nuestro tema en esta mañana será: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese será nuestro mensaje en esta mañana. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice la palabra Lucas 24:1 que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, el nacimiento de Cristo, la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección y su venida son temas que los críticos han puesto bajo su lupa con el fin, hermanos, de desprestigiar estas doctrinas importantes. Los ateos, aquellos que no creen en Dios, se resisten a aceptar la resurrección. A ese grupo se suman los que se definen como agnósticos, los que se definen como escépticos, los que se definen como incrédulos. La resurrección de Cristo siempre ha sido un tema muy atacado, pero nuestra creencia, hermanos, acerca de la resurrección no está basado en mitos o leyendas. Nuestra creencia en cuanto a la resurrección no está basado en tradiciones ni opiniones. Nuestra creencia está basada en hechos concretos, en datos concretos de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Aquí tenemos el testimonio de esos dos varones con vestiduras blancas. Sin duda hablamos de una presencia angelical, y ellos se pronunciaron a las mujeres y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos dieron testimonio: no está aquí, no está aquí, es la palabra que se oyó ahí. Pero los hombres de nuestro tiempo abrazan diferentes religiones, se aferran a líderes que dicen haber tenido revelaciones, de gente que se presentó como dueños de mentes iluminadas y crearon sus religiones, pero todos ellos murieron y fueron reducidos al polvo. Pensamos en algunos de ellos, el movimiento de los mormones. Su fundador se llamó José Smith. Él murió, fue al sepulcro y allí quedó. Los testigos de Jehová tuvieron su líder fundador, Carlos Taze Russell. Él murió, fue al sepulcro y allí quedó. Los adventistas del séptimo día tuvieron a la señora Elena Harmon de White entre sus fundadores, pues ella murió y fue al sepulcro, pues allí está. Y otros grandes grupos religiosos, los mahometanos, ahí está Mahoma en su sepulcro, Confucio, Buda,
Y todos los movimientos, hermanos, que han surgido, han tenido sus líderes fundadores, murieron y se quedaron en el sepulcro. Mas la religión de fe, la religión antigua, religión de la Biblia, el cristianismo, habla de un Salvador, habla de un Redentor y de un Cristo que resucitó. Se levantó de entre los muertos al tercer día, como Él lo había anunciado en diferentes momentos y con diferentes ejemplos, como cuando le dijo a aquel público: la señal que le doy es la del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Y así, nosotros decimos la ballena o gran pez, como dice la Biblia. Pero el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra y será levantado. En Juan capítulo 3 dice ahí el predicador: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Cristo iba a ser crucificado y Él iba a ser resucitado. Con el poder de Dios saldría de entre los muertos. La religión romana ha tenido sus papas. Ellos han ido muriendo a través de los tiempos y descendieron al sepulcro, pero el único que ha resucitado es Cristo. Nuestro Salvador vive. Por eso nosotros no somos practicantes de un culto a un muerto, sino que nosotros, hermanos, celebramos que nuestro Salvador ha resucitado, murió por el pecado y resucitó. Cristo ha resucitado. Hay muchos que enturbian la historia. Se dice aquí por nuestros barrios, embarran la cancha. Son aquellos que son sembradores de dudas. Y son sembradores de mentiras, son instrumentos del diablo que existieron a través de toda la historia para tratar de negar o sembrar dudas sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Veamos los primeros de ellos aquí en la palabra de Dios. Busque ahora, por favor, Evangelio de Mateo, el capítulo 28. El Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Ahí nos vamos a encontrar con los primeros mentirosos, con los primeros sembradores de dudas en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Empiece usted a observar cómo es el origen, cómo se inició todo eso, hermano, esa ola de rumores que pretende negar la resurrección de Cristo, que es un hecho innegable. Documentado está, Él ha resucitado. Observe ahí la palabra de Dios, Mateo 28, verso 11. Ya Cristo había resucitado, ya Él había aparecido allí, las mujeres le habían visto resucitado. Y dice el verso 11, que mientras ellas iban, las mujeres, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Eso se llama soborno o coima entre nosotros. Cohecho es la palabra que usan los abogados. Versículo 12, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos estaban diciendo, hermano, cuando un soldado se dormía en la guardia, el castigo era la pena de muerte. Y aquí el diablo le dio letra a las autoridades religiosas y ellos sobornaron a los soldados y le dijeron: ahora que el cuerpo no está, que Él ha resucitado, salgan ustedes a decir que se durmieron en la guardia y los discípulos lo robaron al cuerpo. Pero ellos sabían que si decían eso les iban a matar. Y por eso dice ahí el texto: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. No los van a matar por haberse dormido. Ahí empezó a iniciarse la mentira. Mire cómo sigue, versículo 15. Y ellos tomaron el dinero, o sea que aceptaron mentir. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ese fue el inicio de la mentira.
y lo que fue pasando de generación en generación, dice la Escritura, hasta el día de hoy. Soldados mentirosos, soldados que eran corruptos, que aceptaron soborno para promover una mentira de que el cuerpo de Cristo fue secuestrado, robado. Pero la verdad, hermano, de la Biblia y lo que demuestra la historia, Él resucitó al tercer día. Cristo ha resucitado, por eso cobra más fuerza la voz de aquellos varones de vestidura blanca que dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hombre, algunas religiones y sectas, y todas personas que van a esa clase de actividades son gente que anda buscando entre los muertos al que vive. No lo van a encontrar allí, no lo van a encontrar. Lo van a encontrar en un lugar donde la Biblia se abre, donde la verdad de Dios es enseñada, es explicada, es desarrollada, donde la verdad de Dios es la que nos va iluminando de cuál es el camino de los hechos. Y dice que Cristo murió por los pecadores y que Él resucitó al tercer día conforme a lo que dice la Escritura. Y en eso descansa nuestra fe. Y allí está puesta nuestra esperanza, que si Él vive, nosotros también viviremos con Él. Si Él vive, nosotros también viviremos con Él. Y si Cristo no viviera, hermano, entonces vana sería nuestra fe. Y lo que estaríamos haciendo en esta mañana sería una gran pérdida de tiempo. Pero esta actividad que nos convoca es una gran bendición, porque Cristo vive y conforme a su palabra, Él está en medio nuestro. Usted lo sabe bien, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí estaré. Una mirada ahora a la primera carta de los Corintios. Muchos textos le haré leer en esta mañana, hermanos. Primera de Corintios, el capítulo 15. Miremos allí lo que se estaba planteando, la discusión que se había encendido en cuanto a la resurrección de Cristo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y ponemos la mirada en el versículo 12. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 12. Dice la palabra: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pareciera que estamos frente a un trabalengua, ¿no? Pero este es el planteo de esta porción de la Escritura, que había algunos que estaban diciendo de que Cristo no había resucitado porque no existe la resurrección de los muertos. Uno de los grupos religiosos que sostenía esa creencia es el que nosotros conocemos como los saduceos. Los saduceos creían que no había resurrección de muertos. Ellos no creían en los milagros, no creían en los ángeles. Era un grupo religioso bien pobre en cuanto a sus creencias. Pero dice, hermanos, la palabra de Dios, que si es verdad que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué tenemos para predicar nosotros, la Iglesia Bautista Maranata? Y nada. Y nada, porque el Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección. Y si Él no resucitó, no tenemos Evangelio para dar. Si Él no resucitó, no hay buenas noticias para el mundo. Las buenas noticias no consisten en que alguien murió y fue sepultado. Las buenas noticias consisten en que alguien murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la buena noticia. Y entonces dice Pablo en este planteo, entonces si Cristo no resucitó, como dicen algunos, vana es nuestra fe.
En otras palabras, estamos perdiendo el tiempo en nuestra creencia. Dice, vana es nuestra fe, es inútil, es sin sentido, sin ningún valor. Pero nuestra fe es valiosa porque Cristo ha resucitado. Y el último planteo que él hace, entonces si Cristo no resucitó, el último versículo que leí, dice, entonces ustedes están permaneciendo en vuestros pecados. O sea que no se solucionó nuestro problema, que es el pecado. Pero como Cristo murió y derramó su sangre preciosa, y como Él fue sepultado y resucitó al tercer día, hermano, esa es la garantía de que nuestros pecados fueron lavados en su sangre preciosa, que hemos sido perdonados. Y el hecho de su resurrección confirma de que su obra fue completa, que su obra fue completa, perfecta. Y ahora nuestra esperanza descansa en buen lugar. Dice uno de nuestros viejos himnos, mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Mi fe descansa en Cristo, Él es mi Salvador, Él ha resucitado. La voz que retumba, que hace eco en el fondo de la historia, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Cristo vive, Él ha resucitado. Pero si Él no resucitó, ¿qué es lo que muchos quieren promover en este mundo? Miren cuál es la conclusión. Aquí nomás cerquita, en 1 Corintios 15. Observe cómo dice, versículo 31. 1 Corintios 15 y versículo 32, disculpe. Dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, mire hermano, si Cristo no resucitó, esto es lo que querían hacer trascender. Él no resucitó porque eso abría las puertas al libertinaje. Nadie en su conciencia sería acusado, todos sus pecados, inmoralidades, toda esa inmundicia, hermano, nadie sería acusado, porque, hermano, si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. En una terminología más moderna y callejera dice, viva la vida loca, ¡viva la vida loca! Váyase a los bailes, a la fiesta, embriáguese, métase en los carnavales del diablo, ande allí en adicciones, total, coma y beba si mañana va a morir. Entonces Pablo dice, un momentito, dice el apóstol, ustedes deben velar debidamente. Velar significa estar en alerta, con los ojos abiertos, estar atento. Él dice en el verso 34, velad debidamente y no pequéis. Porque esos que andan hablando así son los que no conocen a Dios. Pero usted y yo conocemos a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Cuando los hombres fueron a la luna, vinieron los astronautas y ofrecieron una conferencia de prensa. Y dos cosas diré de aquel evento. Un periodista le preguntó a uno de los astronautas, dice, ¿usted vio a Dios cuando llegó a la luna? Y el astronauta le dijo, la verdad que no lo vi, pero en todo momento sentí su presencia. Otra de las preguntas que salió allí era de que Dios no existía. Y entonces uno de los astronautas dijo, si Dios no existe, ¿me podría decir usted quién es esta persona que está viviendo adentro de mí? Cristo vive en nosotros, hermano. Él resucitó y vino a hacer moradas en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Cristo vive en nosotros. Él es nuestro Salvador. Con certeza, hermano, decimos, Él ha resucitado. Y con certeza podemos sumarnos al coro de esos varones que dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo vive, hermano, y Él vive para siempre. Ahora les llevaré al Evangelio de Juan, el capítulo 5. El Evangelio de Juan, el capítulo 5. Y observe cómo dice la palabra de Dios al partir del verso 24. Evangelio de Juan, el capítulo 5. Esto de esta mañana, más que predicación, suena como esas clases de seminarios que tenemos, ¿no? Pues esto es una clase de seminario en domingo.
Mire, Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24. Escuchemos al Señor Jesús hablar. Y Él dice lo siguiente, Juan 5, verso 24. De cierto os digo. Esa de cierto es la palabra amén, hermanos. Amén, amén, amén. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que le oyeren vivirán. Es lo que Pablo decía, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Los muertos oirán la voz y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y cómo puede ser que gente va a resucitar si Cristo no resucitó? Él resucitó, Él fue el primogénito, Él fue el que abrió el camino de la resurrección. Y por eso nosotros sabemos, hermano, que la tumba no podrá retenernos, porque Cristo ha resucitado, y donde Él está, nosotros también estaremos. Él resucitó para que vivamos con Él. Llegará la hora que los sepulcros se van a abrir, dice la Escritura, y oirán su voz. Oh, hermanos, cuando la voz del Señor, hay uno de los himnos que nosotros cantamos aquí, que dice que un día Él nos levantará de la tumba fría. Oh, hermanos, los sepulcros serán abiertos, oirán su voz. Cuando Él venga con esa voz de mando y de arcángel y de trompeta de Dios, hermano, la muerte no va a retener a los salvos que están durmiendo. No están muertos, duermen. Dice la palabra de Dios, aún los sepulcros oirán su voz. Volvemos al Evangelio de Mateo un momento, hermanos, al capítulo 27. Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Dice la palabra de Dios allí, Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Ubiquémonos en el contexto de este pasaje. El monte Calvario, las tres cruces, el Señor en la cruz. Ya está en el instante final, pronto a entregar su cuerpo, pronto a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la escena. Y esta es la palabra. Mateo 27, verso 51. Cuando el Señor muere, entrega su espíritu, dice allí, el verso 50, dice, a gran voz entregó el espíritu. Y verso 51 dice, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, note eso, salieron de los sepulcros, después de la resurrección de Él, Él inauguró el camino de la resurrección, y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Qué tremendo, hermano, el Señor en la cruz, a gran voz entregó su espíritu. Y dice ahí la palabra, el velo del templo se rasgó en dos.
Esa era una señal de que ahora ustedes y yo, los que íbamos a creer en Él como Salvador, tenemos entrada, acceso directo a la presencia de Dios. El velo se rasgó, Él abrió el camino para que entremos sin intermediarios, hermano, delante de Dios. No necesito conseguir un líder religioso o un sacerdote de alguna religión. La muerte de Cristo logró que el velo se abriera y ahora los que creemos en Él vamos directamente a la presencia de Dios. Y los sepulcros se abrieron. Y los santos salieron. No era la familia de Rodrigo, eran los santos del Antiguo Testamento. Otros santos. Los que creían en Dios en el Antiguo Testamento. Y ahí andaban por la calle, caminando. Y los podías reconocer. ¡Wow! Y después dice la Biblia que el Señor se llevó cautiva la cautividad. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron llevados por Él a lo que nosotros llamamos el tercer cielo, pero eso es otro tema, es otra doctrina. Pero los sepulcros fueron abiertos, y les hice resaltar allí en el verso 53, dice, y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, Él murió, Él resucitó, y ahora los sepulcros fueron abiertos. Inauguró el camino de la resurrección. Pero algunos levantaron su voz en el pasado y hoy levantan la bandera diciendo, no, eres joven, vive tu momento, disfruta, eres joven, vive tu vida, sal, diviértete, alégrate. Wow. Esas doctrinas del diablo llegaron a la iglesia. Y la iglesia hoy anda entretenida, divertida, aferrada a la mundanalidad. Hermanos, pero la Biblia nos enseña a nosotros que Cristo ha resucitado y pronto estaremos junto a Él. Observe otra vez, volvemos a la primera carta de los Corintios, el capítulo 15, pero ahora para detenernos en los primeros 5 versículos. La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 1. Observe, hermanos, cómo dice la palabra de Dios. Porque al comienzo del mensaje les dije de que nuestra creencia no está basada en mitos, no está basada en leyenda, nuestra creencia no está basada en opiniones, nuestra creencia está basada en la palabra de Dios y ella es la que da este testimonio. Este es el documento que avala nuestra creencia, este es el documento que respalda nuestra creencia. Observe cómo se compone este documento, este tratado. 1 Corintios 15, verso 1. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Este es el evangelio completo. Hace un cuarto de siglo atrás, los grupos llamados carismáticos, neopentecostales y los que usan esas clases de título, salieron a decir por el mundo que ellos tienen el evangelio completo. Y uno dice, eso es interesante, ¿en qué consiste? Y dice que nosotros sanamos gente, que nosotros tumbamos gente, que nosotros sacamos demonios, que nosotros hablamos en lengua, hacemos sanidades. Ese es el evangelio completo. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio está aquí en estos 3 puntos. Y este es el evangelio completo. Cristo muerto, sepultado y resucitado. Si Él no hubiese resucitado, no habría evangelio. Porque la resurrección es parte clave en el mensaje del evangelio. ¿Qué clase de prédica tendríamos nosotros? Hablar de una persona muerta y sepultada. ¿Qué cosa novedosa sería eso? ¿Qué noticia buena sería esa? Ninguna, porque la muerte siempre acarrea tristeza, dolor. La muerte siempre viene, hermanos, acompañada de lágrimas, de sufrimientos, de tormentos.
Nuestras emociones son afectadas profundamente, lastimadas profundamente por una muerte, pero nosotros hoy estamos alegres y deberíamos estar en cada culto alegre en la casa de Dios, porque nosotros, hermanos, venimos aquí a celebrar a alguien que murió, que fue sepultado, pero resucitó. Y ese es el motivo de nuestra alegría. Ahí está puesta nuestra esperanza, no en mitos, no en leyendas, sino en el documento inalterable que es la palabra de Dios. Ahora mire lo que testifica este documento. Versículo 4 otra vez. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Este era Pedro. Cefas es Pedro. Y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Hermanos, dice que él se le apareció a Cefas, porque cuando el Señor resucitó y sale del sepulcro y vienen las mujeres y tienen ese cara a cara con el Señor, Él les dice, ve y dile a Pedro, le dijo el Señor. El primer nombre que dio, ve y dile a Pedro y a los otros que voy delante de ellos rumbo a Galilea. Y por eso dice aquí el documento, se le apareció a Cefas, a Pedro. En él pensó, con él fue el encuentro y luego se encontró con los 12. Y ahora dice aquí el documento que después se le apareció a más de 500 personas. Esos daban testimonio de que él había resucitado. Y al momento que Pablo escribió esta carta, muchos de esos 500, dice el texto, estaban vivos. Es decir, que podían dar testimonio. Le hemos visto resucitado, hemos estado con él. La Escritura enseña en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 que el Señor resucitado convivió 40 días con sus apóstoles, 40 días. Y la despedida fue que Él sopló en ellos el Espíritu, porque Él ya había prometido en el Evangelio, no los dejaré huérfanos, les dijo. Era la promesa. Y Él sopló el Espíritu y se van las nubes. Y ahí estaban los apóstoles mirando, Hechos capítulo 1, verso 9 a 11, mirando al cielo. Y 2 varones, similares a los que dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? De vestiduras blancas le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y luego le dicen, porque este mismo Jesús que habéis visto ir, así regresará. El Cristo resucitado, que fue a la presencia de Dios el Padre, y según documenta la primera carta de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1, que si nosotros tenemos pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está trabajando como nuestro abogado. El Cristo resucitado. El Cristo resucitado. Y ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, se apareció a más de 500. Y después Jacobo lo vio y los 12 lo vieron. Y ahora Pablo se suma a la lista, dice, y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. La palabra abortivo significa nacido fuera de tiempo, porque Pablo no fue llamado junto con los 12. Él era el perseguidor de la iglesia, ¿recuerdan? Y en ese camino a Damasco, allí se le apareció aquel resplandor del cielo, y Pablo y los otros cayeron a tierra, y se escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A eso se refiere cuando dice, y por último, como un abortivo se me apareció a mí. Él reconoció enseguida y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo que él iba a ser levantado para dar testimonio a los gentiles, y predicarás mi nombre, y te enseñaré cuánto debes padecer por causa de mi nombre. Y le dio todo el discurso al Señor de lo que esperaba. Y ahora aquí está el último testigo del documento. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. La Biblia usa, cuando Lucas escribe el libro de Hechos de los Apóstoles y le escribe a su amigo Teófilo, le dice, oh excelentísimo Teófilo. Y le empieza a hablar, usa una palabra, dice aquí, con pruebas indubitables. Esa palabra indubitable quiere decir, estas son pruebas
que no despiertan ninguna duda. Esto es verdad pura. Cristo ha resucitado. Ese es el motivo por el cual soy un predicador. Yo no predico la desgracia de un hombre muerto, yo predico la virtud del que murió y resucitó. Murió y resucitó, Cristo vive. ¿Y por qué entonces hay algunos que andan buscando entre los muertos al que vive? Cuando la gente viene a la iglesia bautista Maranata, debe tomar contacto con un Cristo que está vivo y que vive en nosotros. Hermanos, a veces tenemos un ánimo que espanta a la gente, que ahuyenta a la gente. Vivimos sumidos en la tristeza, en la derrota, desaliento, desánimo, pero si Cristo vive y está en mí, debe haber gozo, hermano, gozo. El resucitado vive en mí. Yo puedo dar testimonio del triunfo del crucificado. Qué hermosura es el Evangelio. La obra de Cristo en la cruz. Los que no estuvieron ayer deben escuchar la prédica de ayer. Son 36 minutos. Dedique esos 36 minutos para que pueda escuchar allí el clamor del Cristo sufriente, el que murió en la cruz por nosotros. Y esta mañana estamos asistiendo a la documentación que nos habla del que murió, resucitó también. Cristo vive, hermanos. Amén, amén. Cristo vive. Y el diablo viene y nos habla al oído. Se hace el romántico a veces. Y pone una voz dulce y dice, ¿de verdad tú crees en la resurrección? ¿Sabe cuánta gente a mí me pregunta? Y con bastante asiduidad, dice, ¿de verdad que usted cree en el nacimiento virginal? Claro que sí. María engendró del Espíritu Santo. Y el ángel que anunció ese nacimiento y que anunció la concepción, le dijo que el varón que está ahí, dice, pondrá su nombre Jesús, que significa Salvador, y Él salvará a su pueblo del pecado. El ángel le habló claramente, y yo creo en el nacimiento virginal. Y algunos me dicen, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, y yo creo en la palabra de Dios, soy un predicador de la palabra de Dios. Y otros a veces me dicen, ¿de verdad que usted cree que la sangre de Cristo limpia de todo pecado y que puede abrir las puertas del cielo por la eternidad? Claro que sí que creo. Y algunos me dicen, pero si alguien mata, roba y me dan una lista de pecados, la Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Ayer hermano Omar leyó aquí Colosenses 2:13, dice que Jesús perdonó todos nuestros pecados y dice ahí que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. La sangre de Cristo, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5, habla de Jesucristo, el testigo fiel, y dice el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Claro que sí que creo eso, en el poder de la sangre preciosa. Y algunos otros vienen y me dicen, ¿y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Claro. Pero toda la Biblia, creo en toda la Biblia, porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ella es la que da testimonio desde el primer versículo al último de la persona de Cristo. Porque dice Génesis el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios allí en lengua hebrea es Elohim. Toda terminación IM en hebreo es plural. Ahí estaba la Trinidad en el primer versículo de la Biblia. Y en el último versículo de Apocalipsis que dice, ven, sí, ven, Señor Jesús. Del principio al fin, toda la Escritura creo yo. Algunos dicen, pero qué bárbaro. No, no hay nada de bárbaro en esto es fe. Mi fe está puesta en la palabra de Dios. Y algunos me dicen, ¿y qué me puedes decir en cuanto al regreso de Cristo? ¿Es eso verdad? Claro que sí, y la Biblia da abundantes detalles de eso, y nosotros vivimos, hermanos, como prediqué el jueves, confiando en la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Cristo viene y viene pronto, claro que creo en el regreso de Cristo. ¿Y qué va a pasar con este mundo? Y este mundo será destruido, cielos y tierra, dice el libro de Apocalipsis, que este mundo pasará con gran estruendo. Pedro en su segunda carta, capítulo 3, dice la misma cosa, pasará con gran estruendo. Dice Apocalipsis, no se hallará lugar para el cielo y la tierra que hoy vemos. Pero dice segunda de Pedro 3:13, que el Señor creará cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Claro que creo.
Y creo en ese plan perfecto de Dios. Y el próximo evento es que Cristo viene y viene pronto. Y algunos dicen, pero vamos de nuevo, ¿de verdad usted que Cristo resucitó? ¿Y no le parece documentación suficiente lo que he leído en esta mañana? Porque esto no es todo, tengo mucho más, lo que no tengo es tiempo. Pero yo creo que esto es suficiente para demostrar, Él ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y allí dice la voz de aquellos varones, ¿por qué entonces buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué van en esas religiones fundadas por líderes que están todos muertos? Venga aquí a la gran religión, la de la fe, la del Cristo que vive y vive para siempre. Dice Pablo a los Corintios, primera carta, 3, verso 11, no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice el primer capítulo del libro de Apocalipsis que Jesús es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Wow. ¿Cómo estoy en esta mañana? Me estaba muriendo ahí en el asiento, pero esto me está llenando de vida. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Pero seré bueno con ustedes, no los voy a tener mucho rato más. Romanos 8, verso 31. Romanos el capítulo 8, verso 31, nos encontraremos con un texto conocido y luego los que leeremos ahí son parte de un himno hermoso que cantamos aquí, a veces como especial y a veces a modo congregacional. Romanos el capítulo 8, en algo no les he fallado, hermanos, estamos leyendo bastante de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a irnos bien llenitos de su palabra en esta mañana. Aquí Romanos el capítulo 8, verso 31. Mire cómo dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Mire cuánta doctrina que hay aquí en este pasaje. Cuánta doctrina, hermano, cuánta enseñanza. En otras palabras está diciendo, cuando el diablo te acuse, porque el diablo a veces es grosero con nosotros, nos ve con la Biblia y esperando en la parada un colectivo que se tardó y dice, ¿para qué vas a ir? Hipócrita, eres pecador. Y por ahí escuchamos en la caminata hacia la reunión, sinvergüenza, cara dura. Ay, esas groserías nos dice el diablo. ¿Y quién me acusará si Cristo murió y resucitó? Esta es la respuesta que yo le doy al diablo. Dime todo lo que quiera, Cristo vive. ¿Quién me acusará? Si Él vive, Él resucitó. Por más ataque que el diablo intente hacerme, por más desánimo que trate de someterme al desaliento, mi respuesta es Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y se termina la discusión con el diablo. Dice, es más, Él murió. Se lo leo de nuevo, hermano, el versículo allí, el 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Con la resurrección de Cristo, toda discusión queda terminada. Nadie me puede acusar, porque yo estoy en Cristo. Yo estoy en el refugio perfecto. Yo estoy en Cristo. Y ahora mire, esta es la chapita, una chapita preciosa, luminosa. Versículo 35, mire. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Ya estoy en Cristo, Él me salvó, Él murió por mí, Él resucitó. Dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y ahora ponga atención, hermano. Dice, antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Cristo que murió, que fue sepultado y resucitó, nada nos podrá separar de Él. ¿Está en Cristo? ¿Está 100% seguro que Él le salvó? Ninguna de todas estas cosas podrá separarle. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, ni ninguna otra cosa creada. Estamos ligados al Salvador por su amor, por su obra en la cruz, en nuestro favor. Estamos ligados al Salvador por toda la eternidad, porque Él resucitó para que nosotros vivamos con Él. Vamos a ver cómo aterrizamos. Un par de textos más. Por ejemplo, Segunda de Timoteo. Busque allí un momento, Segunda de Timoteo. Y vamos a usar para motivarnos para trabajar esta semana, para el aniversario, para darle honra y gloria a nuestro Salvador. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Mire cómo dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Yo sé que usted conoce todos los primeros versículos que habla allí del soldado y habla del atleta y habla allí, hermanos, del sembrador y de todas esas cosas. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Esto es lo que quiero que aprendan esta mañana. Segunda de Timoteo 2, verso 8. Dice la palabra, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Y qué es la palabra que sigue? ¿Cuál es? Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Hermano, cuando vamos a servir al Señor, cuando entramos a la acción, dice Pablo, acuérdate, ten buena memoria de Jesucristo, el del linaje de David. No ese Jesús que andan hablando los predicadores, Jesús, ese nombre no me dice mucho, pero cuando la Biblia habla de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el unigénito, Jesús el Hijo del Altísimo, Jesús es del linaje de David, ese nombre sí tiene gran significado, gran importancia, porque habla de mi Salvador. Hermanos, y dice Pablo, acuérdate. Después que le da el ejemplo del maestro, del soldado, que le da allí el ejemplo del atleta, todos estos ejemplos que él viene dando aquí, hermanos, ahora dice él, acuérdate de Jesucristo. A la hora de poner la mano en el arado, acuérdate de Él. ¿Y de qué cosa debo acordarme? De su sacrificio en la cruz por mis pecados, de su entrega ocupando mi lugar, del poder de su sangre preciosa que me lava de todo pecado, de su obra completa, consumado es, que me abre la puerta de la eternidad para mí. Acuérdate de eso y de muchos más, y que Él anduvo entre los hombres haciendo bienes. Acuérdate de Jesucristo. Pero acuérdate bien, no tengas una memoria parcial, acuérdate enteramente de la persona y de la obra de Jesucristo. Acuérdate, y esa memoria, hermano, activa nos hará trabajar por Él. Nos hará trabajar por Él. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Esta es la verdad que tenemos que predicar. Y dice como una motivación central, el que resucitó de los muertos. Ahí está nuestra doctrina. Aquí está, hermanos, donde descansa nuestra fe. Dice aquí del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Si no tengo resurrección, no tengo evangelio. Si no tengo resurrección, no tengo buenas noticias. Pero Cristo ha resucitado. Yo sí puedo predicar el evangelio completo. Yo sí puedo promover las buenas noticias en este mundo. Que Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande! Hermano Eric, la canción, amor tan grande, amor profundo. El del Señor por mí. Amor tan grande, incomparable, hermano. Termina ahí el texto diciendo, en el versículo 9, dice Pablo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Algunos de nosotros, algunos caballeros en esta mañana y algunas damas en esta mañana,
tienen un espíritu carcelario, tienen el mensaje del evangelio prisionero. Y Pablo dice, libérelo, la palabra de Dios no puede estar presa. Tiene que correr con libertad y tiene que llegar a las almas necesitadas para salvarlas. No sea un prisionero de la palabra de Dios, libérele, hable a las puertas de su vida y hable esa palabra preciosa. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y agréguele esta doctrina y Él vendrá otra vez. Él vendrá otra vez. Déjeme que le hable de eso al final. Evangelio de Juan, 2 textos y termino. 2 textos y termino. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Evangelio de San Juan, el capítulo 14 y el versículo 1. Y mientras vamos en esa búsqueda, viene a mi memoria, ¿por qué los predicadores de los siglos pasados daban sus sermones de 2 horas largas, 3 horas, 4 horas predicaban? Y había avivamientos espirituales, porque la palabra de Dios era abierta y predicada. Y el evangelio era presentado, no era el show, era el evangelio, el atractivo. Las multitudes venían a escuchar el mensaje del evangelio. Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y todo lo que dije en esta mañana, muchas de estas cosas son nuevas para ustedes. La oyeron por primera vez. Y quizás en toda su carrera no vuelvan a escuchar de este tema. Por eso esto es importante, la resurrección de Cristo. Y saber que no hay que buscar entre los muertos al que vive, al que vive. Y ahora mire lo que dice la palabra. Evangelio de Juan 14, verso 1. El Señor Jesús está hablando y Él dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá está toda la doctrina en estos pasajes. La doctrina dice, hijos de Dios, hermanos míos, ¿para qué se inquietan? ¿Para qué están afligidos? ¿Por qué se turba vuestro corazón? Dice Jesús, ustedes creen en Dios. A través de la historia escucharon a los profetas predicar el mensaje de Dios, eran voceros de Dios, portavoces de Dios. Dice Jesús, ahora cree también en mí. Y entonces Él pasa a explicar una doctrina maravillosa. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él nos dice ahí, hice ahí una licitación pública convocando a arquitectos, ingenieros para construir mansiones en el cielo. Nada de eso. Él dice, yo voy. Y un mensajero del diablo me susurra al oído, pero Él murió. Y yo le digo, pero también resucitó, así que Él va a preparar. Él escribe en Apocalipsis, cuando se le aparece a Juan y Juan cae a sus pies, dice, cae así, pum, lo vio y cayó. Y Él le dijo, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Él mismo dio ese testimonio, yo estuve muerto y ahora vivo. Y dice Juan, cuando oí su voz, dice, caí a sus pies, postrado. Y ahora este Cristo resucitado dice, voy a la casa de mi Padre y voy a preparar lugar para vosotros. Las mansiones que habitaréis serán hechas con mis manos, serán mi creación. No tengo un diseñador graduado en la UBA, en la universidad, ni en la de La Matanza. Voy yo en persona a preparar lugar para vosotros. Y mire la riqueza del contenido doctrinal. Dice Él, y si me fuere. Los apóstoles lo vieron, los varones lo vieron cuando Él se iba en las nubes. Y Él dice, y si yo me fuere. ¿Por qué Él habló así? Porque primero tenía que demostrar que iba a resucitar. Entonces si resucito, ustedes me van a ver, si yo me fuere, dice Él, prepararé lugar. Y ahora una enseñanza maravillosa, y vendré otra vez. Y algunos todavía dicen, ¿de verdad usted que Cristo va a regresar? Acá está su promesa, Él no va a fallar. Dice, vendré otra vez. ¿Y cómo sabe que Él va a venir? Porque aquí lo describe, mire, dice así, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice, y tomaré a mí mismo? Porque todos los que somos salvos por Él formamos parte de la iglesia.
Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él dice, vendré y me tomaré a mí mismo. A la iglesia, a los salvos, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Y ahora la promesa maravillosa del Cristo resucitado, donde yo estaré, vosotros también estaréis. Y estaremos toda una eternidad maravillosa con Él, con un cuerpo glorificado, donde no tendrá lugar para el pecado. Estamos tan acostumbrados al pecado, habituados al pecado. El pecado es esa fuerza histórica que nos aplasta, que nos humilla, que nos avergüenza. Pero cuando ya estemos delante de Él, tendremos un cuerpo como el de Él. Un cuerpo glorificado. No hay lugar más para el pecado en ese cuerpo. Hermanos, no nos dolerán los huesos, no dolerá la muela. Cuando estemos en ese cuerpo con el Señor, no habrá dolores de cabeza, no habrá calambres. Y algo grave, hermanos, ni hambre tenemos. Y aunque somos bautistas, ni hambre vamos a tener allá. Oh, ese tema. Yo, si me dejaran dar una opinión en el cielo, no tengo un texto en la Biblia, pero si me dan un lugarcito, voy a decir, ¿no podemos conseguir un matecito aquí? No sé si va a entrar el mate, pero la presencia del Señor todo lo llena, en todo. Todo lo llena en toda su presencia. Hermano, no habrá más padecimiento. Uno de los coros que cantamos acá dice, allá llanto no habrá, porque entonces Jesús, el Rey del cielo. Ese cantamos aquí, ¿verdad? Qué maravilla. Cristo ha resucitado. Esa es la gran noticia que tengo en esta mañana. Cristo ha resucitado. Último versículo, bien conocido por todos nosotros, pero quiero que vea algo que quizás nunca lo ha notado. Busque conmigo, 1 Corintios capítulo 11, y ahí vamos a terminar. 1 Corintios, el capítulo 11, verso 23. Alguno dirá, ¿será que hoy celebraremos la cena del Señor? No, pero aquí estamos en comunión con el Señor. Y este pasaje, hermanos, hoy tiene una gran enseñanza allí que alguna vez quizás no lo hemos notado. Mire cómo dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 23. Dice el Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ese cuerpo que Isaías decía, herido y molido por nuestro pecado. Dice aquí, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y ahora ponga atención. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que en la cena celebramos con gozo, con una mirada puesta en el Calvario y otra puesta en el cielo. Recordamos el evento de la cruz, el Cristo que murió, fue sepultado y resucitó, y el Cristo que vendrá. Dice, celebrad esto hasta que yo venga. ¿Y quién es el que viene? El Cristo resucitado. El Cristo resucitado es el que viene por nosotros, es el que viene a nuestro encuentro. Con voz de mando de arcángel y trompeta de Dios, el Señor viene y viene pronto. Cristo ha resucitado. Nuestro cristianismo, hermano, debe ser intenso. Nuestro cristianismo debe ser de acción. Nuestro cristianismo debe ser de compromiso. Nuestro cristianismo debe ser de fidelidad, porque servimos al Dios vivo, al Cristo resucitado y al que viene pronto por nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive y vive para siempre. Hablemos con Él en esta mañana. Todos puestos de pie, por favor. Vamos a hablar con nuestro Salvador en esta mañana. Y queremos darte las gracias, Dios, por este documento precioso, valioso, que nos habla y nos confirma tu resurrección.
y tu pronto regreso por los que has comprado con tu sangre preciosa. Con corazón agradecido venimos delante de ti, conmovidos por esa gran obra que hiciste en nuestro favor, en los pecadores. Y en esta mañana, Señor, una mirada distinta y profunda hacia ti, para que vuelva a crecer nuestro compromiso, nuestro deseo de servirte y el reconocer que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Cristo resucitado. Bendice tu palabra, Padre. Obra con poder a través de ella y levanta, Señor, el ministerio de cada uno de nosotros, y que con una voz más potente y con renovada alegría anunciemos al mundo que el Cristo que murió por los pecadores resucitó y vive para siempre. Bendice tu palabra, nuestras vidas. Pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Y así puesto de pie, hermano Omar va a venir para guiarnos en la alabanza.